Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy comenzamos nuestra primera clase, nuestro primer encuentro del Círculo de Sanación de Justicia, del taller del Templo Interior. Ya hemos venido como trabajando con otros círculos, que son energías que circulan entre ellas y son como una planta de energía. Pensemos en lo siguiente. Pensemos que lo divino, la divinidad, es la planta de energía en donde se produce toda la fuerza de la energía, ¿sí? Y los ángeles, los círculos de sanación son como subestaciones que lo que hacen es bajar, continúa la misma fuerza de energía, pero baja la intensidad de esa energía a partir de que va haciendo un viaje hacia la Tierra. Entonces, cada uno de estos ángeles, dentro de cada círculo, son también fuentes de energía que van transmitiendo de uno a otro hasta llegar a Malkut o al reino, que es la manifestación, la tierra. El árbol de la vida se divide en 3 aspectos y los círculos también. Uno son los 3 círculos del pensamiento y la mente que están relacionados con el círculo de inspiración, de conciencia y de entendimiento. Nosotros comenzamos en conciencia. No, mentiras, en entendimiento o en conciencia, no me acuerdo ya. En entendimiento, creo que fue. Entonces, esa triada está hablando sobre el pensamiento y la mente divina. Después van a venir 6 círculos que están relacionados con la emoción. El primero de ellos es el amor. Después viene la justicia, que es el que estamos trabajando ahorita. Después va a venir belleza, victoria, humildad y fundamento. Son las 6 energías que trabajan la emoción. Y por último, Malkut, el reino, donde no hay ángeles, porque los ángeles somos nosotros, la energía la manifestación de la materia. Entonces están los 3 aspectos, que es la mente, ¿no? Vamos a hablar sobre la mente, vamos a hablar sobre la emoción y vamos a hablar sobre la manifestación de la materia. Entonces, en este momento, desde que empezamos amor, estamos trabajando los círculos relacionados con las manifestaciones emocionales. ¿Qué pasa? ¿Qué manifiesta en realidad en la existencia? La emoción. La emoción manifiesta enfermedades, manifiesta riqueza, manifiesta pobreza, manifiesta buenas, malas relaciones, ¿sí? Todo se debe al ámbito emocional. Si un pensamiento, una buena idea no pasa por el ámbito emocional, no se manifiesta, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué idea esta que tuve tan increíble sobre tal y tal cosa! Pero si emocionalmente no estoy conectada con esa idea, si no se me genera un impulso, pues eso jamás se va a manifestar. Pero así como manifestamos lo positivo, también manifestamos, digámoslo de cierta forma, lo no positivo, para no decir que negativo, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando estos círculos, desde que empezamos a trabajar el círculo del amor, estamos moviendo todo el sistema emocional de la Tierra, del sistema solar, del universo y obviamente también de nosotros, porque hay una ley que es muy importante siempre tenerla en cuenta, es que es como es arriba, es abajo. Todos somos unos fractales y en ese trabajo de fractales pues nos vamos moviendo. El trabajo que hicimos en el taller del encuentro que tuvimos fue coger aquello que yo sentía como mi precioso. Hablamos sobre el precioso, ¿no? El sacrificio, sobre la mesa de sacrificio antes de entrar al templo. Esta idea está relacionada con el deseo. Es muy importante, digamos, dentro del sistema de las emociones, el deseo. Aunque el deseo muchas veces está conectado con el ego, ¿no? Está muy conectado. Pero en esta existencia hay un libro que me gusta mucho, son creo que 3 tomos o 2 tomos, no me acuerdo, de un maestro espiritual que se llama Paramahansa Yogananda.
Paramahansa Yogananda escribe varios libros, uno entre ellos es la autobiografía de un yogi, se los recomiendo, es un libro muy bello. Pero unos libros más pesados, digo más pesados porque son varios tomos y es grande, se llama La Segunda Venida de Cristo. Entonces todo el trabajo que él hace es cómo el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado de una línea del hinduismo, Krishna y Jesús son lo mismo. Y empieza a hacer todo este trabajo de podemos decir, de comparación de estos dos seres, de cómo vinieron a la tierra y empezaron a hacer lo que estaban haciendo. Dentro de ese proceso decía que un ser iluminado tiene que guardar un gramo de egoísmo para poder estar en esta manifestación, porque si no se guarda ese gramo de egoísmo, pues simplemente desaparece de la existencia, porque la existencia está basada en el deseo, ¿sí? Entonces, algo guardan, entonces, pues no sé, uno ve como a este maestro que es muy popular, que se llama Sadhguru, ¿no? Entonces, Sadhguru, uno ve a Sadhguru que con sus motos y que con sus no sé qué tal, y uno dice, pero debería ser un renunciante de todo lo que significa la existencia y bueno. Sí y no. Es decir, cuando uno debe renunciar a algo, que ese es el trabajo que estamos haciendo, cuando hay apego, cuando hay un deseo egoísta sobre eso. Es decir, cuando ustedes se acuerdan de la película El Señor de los Anillos, sí hablamos de eso, ¿no? De Mi Precioso, ¿cómo se llama? Que a Ana Cristina le parece genial. Goru, creo que se llama Goru, algo así. Entonces, ¿qué representa? Es Smigol. Ya me acordé de Smigol. Smigol que dice, es precioso, mi señor. Así es. Smigol era un hombre de la comarca cualquiera, ¿sí? Pero el deseo egoísta lo llevó a perderse en la misma energía de aquello que era lo más precioso para él, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pensemos en un ser como Sadhguru. Sadhguru tiene motos, tiene de todo y uno dice, pero ¿por qué no renuncia a todo eso si eso, dentro del sistema que conocemos, pues es como que no está relacionado con lo espiritual, ¿no? Como que estamos muy con esta idea que los seres espirituales deben abandonar todo deseo terrenal. O sea, no creer absolutamente nada de lo que es terrenal y ser unos renunciantes, de tener las ropas más como humildes, que te hablan mucho desde esa palabra, desde las ropas más humildes, la casa más humilde, todo lo que menos calidad tenga y de cierta forma es verdad, porque cuando uno hace eso es porque está muy pegado a las comodidades y al reino del consumo y del ego, ¿no? Entonces, yo no puedo dormir sino en mi cama. ¿Cuántas levantan la mano con esa frase? Yo no puedo entrar a un baño que no sea el mío. Yo no, sí, empezamos con esas levantadas de manos. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Entonces, cuando yo digo yo no puedo es porque estoy apegada a ese mundo de comodidades, no es malo. Pero cuando yo no puedo hacer popó en cualquier baño, tengo muchos problemas. ¿Sí? Porque imagínense la restricción que genero a algo que es tan natural. Y cuando yo voy miro
por debajo que hay ahí, hay una cantidad de acuerdos, apegos, ideas de qué es la existencia y cómo debería ser. Yo no puedo dormir sin mi almohada. Estás jodida. Se quema esa almohada y ¿qué vas a hacer? Yo no puedo vivir sin mis hijos, yo no puedo vivir sin un carro, yo no puedo. Empezamos a darnos cuenta de que hemos construido todo lo que somos por todo lo que hay fuera de nosotros. Yo le decía a mi hija, a Julieta, que ella está en esa época adolescente, ya ahorita está más como nos dice, hippie, como nosotros. Y llega y nos dice, es que yo no quiero ser hippie como ustedes, ¿no? De una forma despectiva, vivimos en el campo, vivimos, ¿no? Así como, y ella nos decía que ella no, que en sus peleas bellas nos decía, no, yo quiero vivir como la gente normal, en una ciudad amargada, estresada de la vida, en centros comerciales comprando compulsivamente. Y nosotros, ok, es que yo no quiero vivir como ustedes. Entonces yo le decía, hay algo que tú debes saber, y es que nosotros no vivimos de esa forma, no es porque no podamos, sino que no queremos. Nosotros vivimos en esta finca y no en una finca. Hay una amiga aquí de nosotros que tiene una casa gigante, una mansión de vidrios y eso, mejor dicho. Si yo quisiera una casa como la de Sandra, se llama. Y nosotros, sí, es muy bella, pero nosotros no vivimos ahí, no es porque no podamos, sino porque no queremos. ¿Mm? Y el día que queramos, pues que podemos, lo hacemos. Entonces, cuando vivimos continuamente apegados y aferrados a cosas en el mundo, es que yo no puedo esto, es que yo no como de esas cosas, yo no podría dormir en el piso, yo no podría no sé qué, yo no estar. Entonces empieza uno a darse cuenta de que el ego tiene muchas muletillas para la existencia. Empieza a darse cuenta de que en realidad para vivir, lo que en realidad necesitamos para vivir es lo mínimo, pero que estamos aferrados a una cantidad de cosas que no nos permiten percibir de otra manera, no nos permiten disfrutar de otras maneras la vida. ¿Sí? Entonces, cosas como empezar a trabajar dentro del ejercicio del deseo es empezar a entender que yo puedo tener eso, pero si no lo tengo, también está bien. Por ello, cuando uno empieza un camino de la iluminación, como lo pudo hacer Sadhguru, él al principio fue un renunciante. Tenía que renunciar a todos los deseos del ego, a todo, a su hija, a todo lo que había ahí, porque todo eso estaba tan aferrado en él mismo que él no sabía ni siquiera quién era. ¿Mm? Cuando él pudo descubrir quién era, es decir, hizo un camino de iluminación, se iluminó y entendió quién era él, pues ya una moto, un reloj, son solo adornos. Y como ya sé quién soy, puedo tener todo. Porque antes solo lo tenía por carencia. ¿Mm? Entonces, el trabajo que se hace en justicia es el deseo, pero el deseo enfocado al espíritu. Cuando el deseo, digamos, vamos a pensar en un deseo egoísta, es lo que queremos, que se necesita, ¿no? Yo últimamente ando diciendo, no. Hoy compramos una paleta, yo no como paleta, no me gusta. Pero hoy estaba haciendo mucho calor aquí en San Francisco. Y dije, ay, quiero una paleta. Y empecé a comérmela y Andrés se comió la del primero, la acabó y me dijo, dame. Y yo le dije, no. Y me la comí toda y no le di ni un poquito. Y yo decía, wow, tremendo. Antes, ay, sí, toma tú, come. Y me decía, oye, ¿cómo has cambiado? Y se reía. Porque también habla de primero para mí, en el sentido de que yo no puedo estarle dando al mundo aquello que no me he dado a mí mismo, que viene en equilibrio con el amor. ¿Mm?
Entonces, una cosa es ayudar a alguien, ¿cierto? Y otra cosa es inhabilitar a otra persona. Y en ese inhabilitar a la otra persona, sobrepasarme a mí mismo. Hacemos muchas veces eso. Cuando nos damos cuenta, esa persona podía, ¿cierto? Estaba muy cómodo y yo estaba sobrepasando aquello que era bueno para mí. O sea, ya estaba poniendo voy a decir una palabra que tal vez no es, pero en riesgo mi propio cuidado, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Tengo una paciente, entonces que el esposo y que no sé qué, y que no sé qué, y ella hace todo por él y él pues cómodamente recibe todo lo que le hacen a ella. Pero en este caso ella ya está pasando su estado de nervios, porque ella es la que sustenta toda la casa, hace todo, no sé qué, y él pues está cómodo. Yo le dije, pero, y ella me reclamo que él esté cómodo. Yo le decía, pero eso no es solo responsabilidad de él. Tú te excediste a ti mismo. Inhabilitaste que el otro también pudiera. Entonces, este trabajo que vamos a hacer en este tiempo tiene una doble vía. Entonces, una es, ¿cómo hago para renunciar a aquello que creo que es indispensable en mi vida? Y me doy cuenta, o sea, que digo, no puedo, sí. Entonces, por ejemplo, hace unos años, desde pandemia, nosotros con mi esposo, con Andrés, empezamos a ir a reuniones del Camino Rojo. El Camino Rojo está relacionado mucho con las plantas de poder, con la ancestralidad de los pueblos amerindios, y como vienen como de esa historia de los pueblos amerindios, en los pueblos amerindios se pone mucho a prueba el ego a través de ejercicios a poner extremo al cuerpo. Entonces uno entra a temazcales, que son vientres, ¿no?, de calor, y uno ahí y entra en abuelas, que son piedras, y hace calor, es como un sauna, y uno tapado con cobijas ahí puesto en la tierra, chiquito, todos guardados, haciendo calor, 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 calor. Y claro, y empieza a salir todo, ¿no? Como, me va a picar la hormiga, me voy a ahogar, esto no me funciona. No, y empieza a salir todo eso que uno está guardado de que yo no podría, ¿no? Hacen otras cosas que son como las búsquedas de visión, que es que las personas las internan en las montañas 4 días, 4, 7, bueno, ahí van subiendo dependiendo. Andrés hizo 4, y entonces los llevan a la montaña 4 días y 4 noches, sin comida, sin agua, sin abrigo, allá en la montaña, sin salirse de un círculo, y enfrente todo eso a lo cual está aferrado y cree que es la existencia, ¿no? Todas esas comodidades, todas esas formas. Yo no he hecho búsqueda de visión, pero cuando me vine a San Francisco, hace 3 años, nosotros llegamos a una finca muy lejos del pueblo, eran como 40 minutos, y eso era la selva, o sea, no había nada. O sea, eso era oscuridad absoluta cuando no había un bombillo prendido. Y claro, yo llego de la ciudad, llego una bebé de 2 años, llegamos con Tommy, debía tener como 15, y llegamos a una finca muy grande, eran 2 hectáreas, y pues empiezo a darme cuenta en ese lugar, absolutamente todos los miedos, todos los peros, yo decía, yo llegué en una bolsa Ziploc, o sea, ¿sí? Así, dentro de una bolsa Ziploc. En la ciudad uno está dentro de bolsas Ziploc, ¿no? Así. No les pasa, uno está ahí metido, empaquetado. Y cuando llego allá, me doy cuenta a mis 40 años que
me daba miedo la oscuridad, me daba miedo los truenos, me daba miedo la lluvia, me daba miedo estar sola, me daba miedo la cucaracha, el ratón, la tarántula, la de culebra, la esta, el bicho, la mariposa, todo. Y yo era como, ¿qué es todo esto? O sea, ¿qué es todo esto? Que, claro, dentro de la ciudad pues no pasa nada de eso. Y empiezan las pruebas de dormir en el piso, dormir en la noche, dormir en la oscuridad, porque empezamos a trabajar profundamente eso, y empieza la mente, no, entonces te va a pasar algo, no, es que no sé, entonces duele, no, es que me duele mucho, yo no puedo estar sentada tanto tiempo acá porque es que me duele la espalda, no, y empieza toda esa mente a salir, ¿no? La cucaracha, ¿cómo mato la cucaracha, ¿será que sí, será que no? El trueno me da miedo, ¿será que hay fantasmas, será que hay monstruos? No había cortinas donde yo dormía, no, eso era increíble. Hice mi búsqueda de visión 2 años allá, sumergida en la montaña, y fue tremendo porque me di cuenta que vivimos en una sociedad que le tiene mucho miedo a la madre tierra. Y hablamos de los desastres naturales, ¿sí? Cuando simplemente son eventos naturales. Desastre es cuando se combina, cuando hacemos algo nosotros, pero me di cuenta, me volví una dura cazando cucarachas, así, deporte nacional, dura cazando cucarachas, tinta, pum, la sacaba. Tarántulas de este tamaño, son inofensivas, con la escobita uno lo saca y ellas se mueven así, y se van, no hacen nada, atrapando serpientes que se metían a la casa. O sea, todo. Y empieza la humildad del corazón a salir, ¿no? A darme cuenta, voy a decir una palabra que me recuerda a mi familia, tanta maricadita que uno tiene ahí, ¿sí? Que es que en este colchón, y es que no es en este, y es que arriba, y es que abajo, y es que el carro, y es que lo otro, y es que. Y este es tiempo para todos esos y es que. Porque el deseo que está ahí puesto, debemos que buscar que no sea un deseo egoísta. Y para que el deseo no sea egoísta, yo debo poner sobre la mesa del sacrificio todo aquello que me impide auténticamente y originalmente alcanzar el deseo. No es que yo no puedo meditar porque es que me empieza a doler la espalda después de 10 minutos y eso es como, supera el dolor. Nosotros este fin de semana tuvimos ceremonia de psilocibina, de honguitos. Y fue muy bella. Natalia y Angélica estuvieron aquí en ceremonia. Ellas están en curso, aprendiendo sobre los 72 ángeles, sobre sanación, sobre terapias y todo esto. Entonces parte del entrenamiento es venir a ceremonia, ¿no? Para conocer, porque los estados de conciencia que se alcanzan dentro de las ceremonias son tremendos. Y le permiten a uno entrar a unos lugares que uno normalmente no es capaz de entrar, ¿no? Pero estas ceremonias lo que hacen es poner a prueba el ego con toda. Y es que allá se le quitan a uno, ¿no? Uno pasa 6, 7 horas sentado en una silla, o acostado en el piso, ahí tierra, todo, ¿no? Y la gente a veces viene a hacer, es que el humo. Y ya, sí, tranquila, yo también fui. Y es que el humo, y es que la piedra, y es que la tierra, y es que me ensucio, y es que no. Y empieza, y la ceremonia es muy bella en el sentido de que desarma el ego. ¿Y cómo se desarma el ego? Pues que se le sale a uno los mocos, se ensucia, le dan ganas de vomitar, porque si no vomita, pues no siempre. Se puede hacer. Es decir, porque entras en las profundidades del ser y te empiezas a dar cuenta de que tu mamá te dijo muchas veces de que te sentaras correctamente, de que sí empiezas a darte cuenta de que todos esos esques
rechazan mucho la naturaleza humana, del sentir, de las lágrimas, ¿sí? De los mocos, ¿no? Como que uno es como, ay, qué asco un moco, ¿sí? Y empieza uno a darse cuenta de la incomodidad, que del cuerpo, que tal. Y empieza uno, en un estado de humildad, a reconocer una cantidad de cosas que hay. Cae la lluvia, hace calor, cae el trueno, ¿no? Yo le tenía pavor a los truenos por mi abuela. Se me quitó el día que cayó un trueno ahí como a 3 metros míos y me cambió toda la frecuencia cardíaca. Yo dije, qué pendeja tener miedo a un trueno. Lo coge y uno no se da cuenta y ya. Sí, pero uno constantemente todo eso, es que yo no puedo, es que no, es que si yo no me pinto las uñas, no, es que si yo no puedo salir sin aretes, es que yo, si todas esas cosas que están ahí guardadas relacionadas con que no puedo vivir si esto no es de tal forma, de tal cuadriculado, ¿sí? Es si yo no puedo existir, no puedo estar en la existencia. No llore y allá llora uno como una Magdalena. No llore, no. Todo como un niño chiquito. Sale, entonces pone este tiempo, es como una ceremonia, es como entrar en ese de poner uno mucho a prueba, pasar esa línea delgada del que no puedo, a entender que sí podemos. En que es más natural la existencia es más fácil vivir la naturaleza de la existencia. Y que yo después de vivir acá, no digo que sea un ejercicio para todo el mundo, sino para mí, después de vivir acá, de vivir en el otro lado, puedo vivir en cualquier lado. Un rascacielos en una mansión o irme a una cueva. Personalmente eso ya no tiene nada, no tiene nada que ver conmigo. Porque ya me quité eso de encima. No, es que si no, cosas que yo era como, es que el piso sucio, es que la cocina. Yo a veces pensaba, yo, qué pendejada tan grande esto. Porque eso no te va a permitir hacer un ejercicio que busca es el dar. Vamos a quitarnos todo eso que está ahí encima de la mesa, todo eso que creemos indispensable para vivir. Pues no nos lo vamos a quitar todos en este ejercicio, sino vamos a coger, que era lo que hablamos hace 15 días en la reunión. Cogimos algo grande, ¿no? Como, vi esto, ¿verdad? Vi esto. Esto es lo que quiero trabajar. Y dentro de todo eso hay una cantidad de arandelitas puestas dentro de ese ejercicio. Y como debemos poner encima de la mesa de sacrificio para poder entrar al templo, ¿qué es lo que en realidad cada uno de nosotros está buscando dentro de este trabajo cuando uno empieza un trabajo espiritual? Volver a su origen. Aunque no sepamos, todas estamos aquí este miércoles escuchándome. Estamos aquí este miércoles en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa. Porque su alma, ¿cierto?, ha sido avisada por la mónada, es decir, ese ser espiritual que todos somos, y le ha dicho, es tiempo de volver. ¿A qué? A tu origen divino. Y para ello has adquirido en todos estos siglos que has estado en esta tierra, con todo este aprendizaje, ya una conciencia para hacerlo. En esta o en no sé cuántas vidas más podrá ser. Pero ya se adquirió una conciencia, ya se inició. No sé si esta vida o en otras, pero ese viaje ya se inició. Y para volver a tu origen divino, debes deshacerte de todo aquello que no cabe dentro de esa maleta. Todo aquello que pese más que una pluma. Ese
Entonces, esa es la imagen que daban los egipcios en el momento de morir. La persona debería ir con su corazón más liviano que la pluma, ponían una balanza y ponían una pluma. Y el corazón debía pesar menos que la pluma para poder entrar al reino divino. Entonces, ¿qué es todo ello que pesa, que hace ese corazón pesar más que una pluma? Todos los apegos, todas las ideas de que es verdad, todo lo que nos aferramos, todo aquello que decimos que no podríamos vivir, todos los miedos, todas las angustias. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este ciclo, dentro de un año no sé si seguiré haciendo estos ciclos, pero dentro de un año si ustedes lo hacen, si estoy haciendo ya el taller de nuevo, ustedes no lo están tomando, deben recordar que es el tiempo para quitarse aquello que pesa demasiado en el corazón. Porque siempre lo podemos hacer, pero este es el tiempo perfecto. La energía está predispuesta para ello. Entonces, vamos a coger todos esos yesques, vamos a ponerlos sobre la mesa. Porque si se dan cuenta, todo aquello que nos aferramos tanto, es aquello que nos causa sufrimiento. Pero como es el precioso, parece que brilla y es oro, ¿no? Pero solo nos está trayendo sufrimiento. ¿Por qué? Porque cumple con las 3 leyes de la existencia, las 3 marcas de la existencia. 1, es impermanente. 2, es insustancial. Por ende, 3, genera sufrimiento. Entonces, ¿qué trabajo vamos a hacer esta semana? Vamos a hacer un trabajo, vamos a entrar un poquito ya, a hacer un trabajo, esto se llama tecnología espiritual. Entonces, el pensamiento, el maestro llama tecnología del pensamiento forma. Me encanta ese nombre. Tecnología del pensamiento forma. Entonces, ¿qué sucede? Hay 3 formas de crear karma. Pensarlo, decirlo y hacerlo. ¿Sí? Cuando el pensamiento, esta existencia está basada en el pensamiento. Y todos aquí estamos en un acuerdo común para manifestar una existencia. Cada vez que yo meto a mi hijo a un colegio, a una universidad, estoy alimentando esa idea. Cada vez que yo me llevo a mi hijo al médico, estoy alimentando la idea de la enfermedad. ¿Sí? Pues no estoy diciendo que no vayamos a ir al médico, sino que estoy diciendo, estamos alimentando un sistema. Entonces, todo el tiempo nosotros somos como pilas que alimentan un sistema. Entonces, cada vez que dicen, Bogotá es muy insegura, y yo pienso que Bogotá es muy insegura, hablo sobre Bogotá insegura, y me muevo y acciono como Bogotá es insegura, estoy alimentando esa idea. Cada vez que yo pienso que es difícil tener dinero, lo digo porque lo comento con la gente. Y además, mis acciones son a través del miedo con el dinero, estoy alimentando esa idea.
Constantemente estamos creando el mundo en el que vivimos. Por eso yo le dije a mi hija, no vivimos de esa forma, no es porque no podamos, es que no queremos. Y le dije, y ahora para demostrarte que sí podemos, voy a hacerlo. ¿Y cómo? Es muy sencillo. Porque si yo creo que eso es así, yo lo pienso, de verdad lo pienso, pero debo pensar dentro de lo profundo es, lo pienso y lo siento como verdad, se manifiesta. Si no está el sentimiento ahí puesto con esa realidad, no me manifiesta nada. Se va a manifestar lo contrario porque estoy basada en el miedo. Básico, allá está. Entonces, por eso hay que tener la tecnología pensamiento-forma. Listo. Entonces, en esta tecnología pensamiento-forma, la cual todos hemos utilizado para crear la vida que tenemos, vamos a empezar a generar una tecnología espiritual. Para hacer un trabajo del despertar de conciencia y elaborar los templos interiores que cada uno de nosotros somos, debemos trabajar en nuestra atención en el instante, en el momento presente. Por eso es tan recomendable la meditación, la atención plena, todo eso, porque tenemos una mente que está todo el tiempo perdida en el mundo de las ilusiones, ¿no? Como perdida en el mundo de la conciencia. Hablando de mis amigas cucarachas. Pasó una. Entonces, manifestando, ¿sí? Yo no había pensado en ellas y salió. Entonces, tenemos una mente manifestadora de realidades. Entonces uno trabaja la atención plena en el momento presente, la meditación. No hay otro instante sino el aquí y el ahora. Y el otro es crear los cuerpos de luz, tecnología de pensamiento-forma. Entonces vamos a empezar a generar, a partir de este círculo, vamos a empezar a crear el templo de luz. Vamos a convertirnos en templos de luz. Entonces, para convertirnos en templos de luz, vamos a empezar a organizarnos en eso. Entonces, un ejercicio en combinación. Entonces, para poder crear el templo de luz que yo soy, voy a poner sobre una mesa de sacrificio. Entonces, van a poner como en su altarcito un cuadradito, una maderita, un espacio que simbolice donde yo pueda poner unas hojitas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, un cuadradito, una maderita, un cartoncito, una piedrita, lo que yo sienta que quiera poner. Donde yo pueda poner unas tarjeticas como las memonotas. ¿Sí saben de esas tarjeticas que son así cuadraditas? Y entonces voy a empezar a hacer un ejercicio esta semana. Entonces, voy a anotar. Entonces, voy a decir, cada una tiene un tema que quiere trabajar, ¿cierto? Que escogimos. Y hay unas carticas que yo les recomendé que la imprimieran la cartica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver un tema. Entonces, el tema. ¿Alguien quiere exponer el suyo para poderlo coger de ejemplo? Lili. ¿Cómo se pone para que lo vean? No, dime cuál es el tema que quieres. Ok. Yo coloqué en el sacro oficio a mis hijos y me salió la carta de la Virgen y me salió de Carol, me salió el ladrón. El ladrón. Ok. ¿Y entonces tú quieres el apego que tienes a tus hijos? Sí, era como ese tema de que siempre quiero que nunca les pase nada, que todo está perfecto, que se alimenten bien, mejor dicho, como que mi vida gira en función de ellos. Listo. Entonces, vamos a coger el ejemplo de Lili. Entonces, va a poner, ella tiene ese sacrificio, va a poner ese. Pero a ese sacrificio le van a salir muchas cositas, las arandelas, ¿no? Entonces, vas a empezar a mirar. ¿Qué es lo primero que vas?
tenemos 4 semanas, ¿no? Entonces vamos a sacar 4 cosas de eso. Entonces la primera es el apego, ¿sí? Entonces diría, ¿cuál es el apego ahí? No quiero que les pase nada, ¿cierto? Sí, los protejo para que no les pase nada. Entonces, ¿por qué? Porque, entonces yo digo, ¿por qué los protejo para que no les pase nada? Porque me da miedo, sí, normalmente es a que se mueran. Sí, pensemos en eso. ¿Estás de acuerdo, Lili? No quiero que les pase nada porque me da miedo que eso que les pase pueda ser mortal. Y entonces después me va a preguntar, ¿y qué pasaría si ellos se mueren? ¿Cierto? Y va a aparecer toda la oscuridad. Yo no sabría qué hacer, me volvería loca, no sé. Entonces empieza uno a mirar. Ah, es que no es que no quieras que no les pase nada. Lo que no quieres es vivir eso. Tú. Entonces no se trata de ellos, se trata de ti. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces está ahí. Otro es que se alimenten bien. Entonces, ¿qué pasa si no se alimentan bien? ¿Qué pasa? Lili, ¿qué puede pasar? No sé, que de pronto se alboroten más las alergias, que no sé, se les dé hígado graso, no sé, o sea, que no tengan como que su organismo no funcione bien por, digamos, alimentación que no sea adecuada para ellos. ¿Y qué pasa si su organismo no funciona bien? Se enferman. ¿Viene la enfermedad, Lili? Se enferman y entonces se preocupa uno, Dios santo, ¿qué va a hacer? ¿Y qué ¿Qué le pasa si se pasa a él? enferman? ¿Y qué pasa con la enfermedad? Pues trae dolor físico y mental. Uh-huh. ¿A quién? En este caso yo creo que ambas partes, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué sucede en ti cuando ves sufriendo a tus hijos? Sufro yo también mucho. Entonces, lo que no quieres es sufrir tú. ¿Sí? Si se dan cuenta, van a encontrar el camino en donde se dan cuenta que todo lo que supuestamente pasa es que no quiero es que sea para mí. O sea, que realmente el tema no es con los otros, sino con uno mismo. Se trata de eso. Por ejemplo, o sea, como los miedos, sí, finalmente son puros y físicos. Entonces, entonces pongo en eso, me pregunto, ¿y qué es lo que no quiero que pase? ¿Y qué pasa si pasa? Y encuentro eso que está haciendo pesar a mi corazón más fuerte que la pluma. Y lo pongo ahí y lo observo. Y ya lo sacrifiqué, lo abrí. Si se dan cuenta, abrí. Pareciese que es que soy una buena madre que no quiere, y se preocupa por sus hijos. ¿Cierto? Pero en realidad, por profundamente, es que no quiero sufrir la angustia de que algo les pase. Y algo que dice Andrés, que me da mucha risa, dice, toda buena mamá cree que preocuparse es amar a sus hijos. Y entonces, claro, viene como wow, claro. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mirar este ejercicio. Entonces, volvamos de la enfermedad. Es que no quiero que te mueras. Y entonces voy a coger una hojita y voy a decir, no debes vivir por mí. No debes mantenerte vivo para que yo pueda ser feliz y estar bien. Te libero de ello. ¿Sí? Porque normalmente las madres generan mucho, como sin saberlo. Por ejemplo, que mi madre no vea este video, pero a mí me da
Me daba, era como, le dolía más a ella que a mí. Y me da una rabia. O sea, ¿cómo es posible que te duela más? Ahora se trata es de ti. ¿Sí? Y yo lo hago, yo me veo a mí, Victoria no respira y yo, ¡ah! Llora, no va a poder dormir esta noche. Y yo decía, pobre China sin respirar, pues nada. Pero yo veo que se trata de mí. Entonces hay que liberar eso. Entonces, no, te libero. O sea, no. Igual siento que uno tiene que, pues digamos ahí en los posits que tú dices que coloquemos en el cuadrado, me parece que es como súper importante escoger las palabras, porque yo soy de las que digo que la palabra es verbo, ¿no? Entonces, realmente uno tiene que como que pensar muy bien Claro. qué es lo que va a escribir, porque realmente eso es lo que uno va a mandar al universo. Claro, y debe estar dentro de esas palabras la posibilidad del respeto de que si un hijo tuyo decide irse, porque ese es el sacrificio, no es adornar las palabras, sino es de verdad poner en sacrificio. Cuando Victoria nació, yo tenía el miedo, con ella el miedo más grande que se muriera todas las mamás, pero el mío tenía el trauma de que mi hermanito se había muerto después de nacer. Y yo la veía y yo todos los días, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Era una voz, se va a morir, se va a morir. Yo dije, no, yo no puedo vivir con esta voz acá. Y entonces yo empecé a decirle todos los días, yo le decía, eres libre. Tú aquí no viniste ni a o sea, ni a hacerme a mí feliz por tu existencia, ni estabas, eres libre, te dejo libre de estar el tiempo que quieras en esta tierra. Yo veré qué hago con eso. Porque los hijos, entonces, no, mi mamá se muere si a mí me pasa algo. Uy, no, eso es una carga muy berraca. Sí, eso es una carga muy dura para un hijo. ¿Sí? Entonces, vamos porque es el sacrificio, estoy ahí sacrificando. Y cuando lo vea que va a hacer ese movimiento fuerte hacia mí, voy a entrar en eso, voy a hacerlo, me voy a sentar en un espacio meditativo y voy a imaginar una pirámide de 4 paredes, de ¿cómo sería eso? De 4 lados. 4 lados. De Una, 4 caras. sí, una pirámide de 4 lados, lo cual voy a imaginar que yo me convierto, que está alrededor mío esa pirámide, y que es una pirámide de luz pura y cristalina, brillante, brillante, brillante. Después de ahí, de estar ahí, que esta pirámide alrededor mío, voy a imaginar cómo una columna de luz baja desde la punta de la pirámide, atraviesa la pirámide y hasta la base y atraviesa hasta la tierra. ¿Ok? Entonces veo eso, lo pongo ahí, encuentro aquello que va a poner en sacrificio, me siento, inhalo, exhalo, respiro, me imagino la pirámide de luz pura cristalina, la columna de luz pura cristalina, y voy a imaginar muy despacito cómo cada una gira en contrarrotación. Es decir, una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Voy a imaginar cómo eso genera una contrarrotación. Y yo estoy ahí, ya la vi, despacito, despacito, porque si la mueven muy rápido, se pueden marear. Y cuando estén ahí, van a decir, yo soy luz, yo soy una pirámide de luz pura y cristalina. Yo soy una con la divinidad, yo soy amor, yo soy paz, yo soy un ser eterno, inmutable. Y empiezan a dar afirmaciones del yo soy. Yo soy en alegría, yo soy en paz, yo soy en libertad. Pero todo el tiempo se imaginan en un brillo dentro de eso y van a sentir cómo esa luz y toda esa brillantez de esta pirámide, esa columna, empiezan a desintegrar poco a poco de todos los cuerpos
eso exactamente que pusieron ahí en sacrificio. Imaginan cómo se desintegra y empieza a llenarse de luz, ese miedo, ese apego, esa angustia, empieza a llenarse de luz, de amor. Yo les voy a pasar el libro del maestro que se llama el libro amarillo, y ahí el libro amarillo explica qué es ese cuerpo de luz, pero sobre todo al final van a encontrar unas afirmaciones que son las que pueden repetir. ¿Ok? ¿Listo? Gracias, Moni. Cuando terminen, bueno, Lili, cuando terminen de hacer eso, están un momento, inhalan, exhalan. Si tienen más prácticas, si hacen yoga, hacen meditación, hacen los ángeles, lo que sea, pueden hacerla ahí mismo. Y al final vuelven a imaginar la pirámide de luz, la columna. La detienen, no la detienen, la imaginan. Y ya, salen del proceso, ¿vale? Este es el ejercicio para esta semana. Entonces van a encontrar una cosa de aquello que van a poner en sacrificio y van a encontrar cuál es. Se van a hacer preguntas, ¿por qué? Hasta que la encuentren. ¿Preguntas? Yo, Mónica, yo te iba a decir algo que si me podías volver a decir lo que debíamos decir, como la frase de que tú no viniste a hacerme feliz por tu existencia, ¿sí? Eres libre, ¿no? Yo ya lo había escuchado en algún momento también, pero se lo habían hecho a mi mamá con la mascota de ella, porque mi mamá es súper aferrada a su mascota. Y la mascota se estaba como enfermando y no le encontraban nada con una patica que tenía y todo el tiempo cojeaba. Entonces le dijeron que ella tenía que decirle esta frase todo el tiempo a su mascota. Y pues la acabo de escuchar, la dijiste parecida. ¿Funciona también en los animales? A todo aquello que yo tenga apego. Y que sienta que si ese ser no está, yo me muero y que no puedo vivir sin él. ¿Sí? Porque ahí está, ese es el sacrificio que vamos a hacer para sacarle luz a ello. Entonces no significa porque yo le diga a mi mascota o a mi hijo, eres libre de irte cuando quieras de esta tierra, que se va a morir. Porque ese es el miedo que hay en la mente, ¿no? Se va a morir. No, porque te liberas de ese miedo y ya no piensas en eso. Y el día, de verdad, y el día que se vaya, si es antes que tú, porque pues digamos que ese fue el aprendizaje que tuvimos con la trascendencia de Tomás, pues ese día sabré qué voy a hacer, pero antes es pura sufrimiento. ¿Mm? La idea pues es alivianar un poco el tema del sufrimiento. Porque es impermanente, ¿no? Insustancial todo en esta existencia, entonces. Bueno, entonces les dejo la pequeña tarea para esta semana. Espero la disfruten, como han disfrutado las otras, puedan hacer bien el ejercicio. Señora. Hola, Vertica. Yo tengo una pregunta. ¿Me puedes hacer el favor de repetir? Hay 3 formas de crear karma: pensamiento, emoción y acción. Emoción y acción. No. Entonces, bueno, nos vemos entonces la otra semana. Qué alegría tenerlas a casi todas acá. Gracias, Mónica. Que tengan una bonita semana. Estamos ahí en contacto en el WhatsApp. Y bueno, cualquier cosa me preguntan, ahí estamos para... Ay, bueno. Sí, muchas gracias. Muy importante, las meditaciones con los ángeles, ¿no? Continuar haciéndolas, eso les va a ayudar en todo este proceso, ¿vale?
Feliz noche, que estés muy bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Moni.